Este video no te va a gustar porque te ataca directamente a ti. Escuchemos. Durante el fin de semana hubo preocupación porque el límite de presión que ejerce, digamos, la basura sobre todo este sistema estaba llegando a su límite de capacidad. ¿Qué fue lo que pasó? Conversamos con Álvaro Quiroz, el gerente de proyectos de Marea Verde. Buenos días. Sí, de una forma sencilla, una máquina tiene un límite de capacidad como cualquier sistema. Nuestra máquina, nuestro dispositivo de captura, la bardera flotante, tiene unos límites bajo los cuales, una vez superados, ella va a liberar con un sistema de quick release o un liberador rápido, que es para proteger el sistema y no perderlo por los daños. O sea, no se daña en la máquina, pero empieza a liberar un poquito al mar, porque ya está colapsada. Mayor preocupación, más allá de que eso sucedió, y que es una buena noticia porque el sistema funcionó como estaba diseñado, es el excesivo volumen de material que está llegando. O sea, es muy preocupante ver que el material sigue, a pesar de que ya hemos limpiado esto que estás viendo es de menos de 20 horas, y se sigue acumulando y sigue incrementando. Entonces sí nos preocupa mucho que cuando esperábamos que empezara a reducir la generación de residuos en la cuenca alta, lo que estamos viendo es un crecimiento. 20 horas ese montón de basura que estamos viendo. Esto no es acumulación de semanas. Esto es 20 horas. Ya hay comentarios. La gente no aprende o no quiere aprender. Dice Mariana o María Navarro 5643. Bueno, yo debo decirte, María Navarro, que tú eres la gente. Todos somos la gente. Todos contaminamos. Todos dejamos una huella, ¿verdad? De carbón, una huella de descomposición, una huella dañina en la naturaleza. Entonces, eso es para ti. No sé, es que es muy fácil decir tú, ustedes, todos somos responsables de esto. Es una vergüenza. Totalmente. Desecho de las personas sin valor y respeto. Uf. A la verdad que deben poner mano fuerte con multas y a la vez que los recolectores hagan su trabajo y busquen métodos para evitar la acumulación. Si el recolector está haciendo su trabajo, aquí está desvariado totalmente tu comentario es inaceptable, porque también tú eres la gente. Todos somos la gente. ¿Y qué esperaban si no la recogen? No. Excusa pobre, excusa barata. Barata excusa. Nosotros debemos ser más limpios, más organizados. Ahora, esto es parte y parte. De verdad que tiene que haber un trabajo de recolección masivo en Panamá. El negocio de la basura es un negocio muy rentable. Claro que sí. Cóbrale más a las personas, ¿verdad? Cóbrale un poco más en la tasa de aseo, pero que se vea. Porque la gente tiene que pagar un servicio de basura ineficaz. Y encima de eso, además de pagar, no te recogen la basura. Porque yo digo que una gran cantidad, si no la mayoría de los panameños, somos conscientes y tratamos de no ensuciar. Pero no nos... A ver, a mí me pasa muy seguido. Me pasa muy seguido que cuando voy en la calle y me compro, no sé, un chihui y me compro una soda de esas de plástico, ¿verdad? Entonces yo voy caminando y entonces cuando voy caminando y voy comiendo, me lo como todo y ¿dónde voy a arrojar las cosas? No encuentro tinacos de basura en la ciudad capital. No las encuentro. Yo voy caminando aquí por la ciudad capital y no encuentro tinacos de basura. Cuando llego a uno, está colapsado. Entonces, así no se puede tampoco. La recolección brilla por su ausencia. Es un desastre. Esperemos que el nuevo alcalde, la nueva autoridad, tome nota de estas cosas y ponga un alto a estas cosas. Porque entonces una vez la recolección empieza a organizarse, él habló de centros de acopio, buena idea, hay que intentarlo. Él habló de eso. Bueno, una vez se hace eso, también hay que ver la gente que está botando basura a diestra y siniestra. Esas personas deben ser multadas ejemplarmente. Multadas para ver. Cuando te tocan el bolsillo, entonces tú cambias. Así es. Cuando le tocan el bolsillo a la gente, ahí es donde la gente se queja. Ahí es donde la gente aprende. Así es. Estimamos, por ejemplo, que en el mes de mayo, si lo comparamos, lo que va del mes de mayo, estas 3 semanas, todavía nos falta una, en relación al mayo del año pasado,
tenemos ya un incremento del 17.8%. Con respecto a mayo del año pasado. Correcto. Y posiblemente cuando terminemos el mes estemos llegando a un 27.5%, o sea, lo cual es muy preocupante si ves la dimensión que esto está tomando y la velocidad en que se están dando estos crecimientos. Toda esta sería basura que llegaría definitivamente al mar si no fuera por este sistema. Ahora bien, lo que vemos en pantalla ahora es solamente de las últimas 20 horas. Sí, de acuerdo. Yo creo que es valioso resaltar que el equipo todos los días está limpiando todos los residuos que llegan al BOP. Entonces, cuando uno ve estas imágenes, puede pensar que llevan ahí semanas acumulándose y realmente es de las últimas 20 horas, máximo 24 horas, como mencionaba Álvaro. Entonces, qué lamentable. Realmente es un llamado de atención importante de BOP está haciendo su trabajo, pero todos tenemos que reducir el uso de plásticos y mejorar la disposición que estamos haciendo de ellos. Aquí hablan de, por ejemplo, qué locura, mientras la población no tome conciencia es por el gusto, pero es que tócale el bolsillo a la gente para que tú veas cómo toman conciencia rápido. Durante el fin de semana hubo preocupación porque el límite de presión que ejerce, digamos, la basura sobre todo este sistema estaba llegando a su límite de capacidad. Ahí estamos viendo nuevamente las imágenes. Por las pequeñas lluvias que se han dado en estos días finalizando mayo, ¿verdad? Y nuevamente, tócale el bolsillo a los panameños con el tema de la basura a nivel nacional. Tócale el bolsillo y la gente automáticamente toma conciencia. Si hay una cosa, buenas multas, unas sabrosas multas. ¿Quién dijo miedo? El que no la debe no la teme. Como yo no tiro basura en la calle, a mí no me van a multar. Porque nuevamente yo el tema cuando llevo mi chihui o llevo mi paquetito de chihui, mi paquete de galleta o lo que sea, una pastilla, lo que sea, y no encuentro tinaco de basura, lo meto en mi mochila, lo meto en mi bolsa hasta que llegue a la casa o hasta que llegue a un tinaco de basura serio y responsable, como tiene que ser. Entonces, las cosas como son, así que el que no la debe no la teme. Tóquele el bolsillo a las personas y usted va a ver cómo cambia su actitud. Sinvergüenzura es lo que hay aquí. You know, bra.